Este es el práctico número 8 que va a abordar un tema que son las llaves analógicas y los codificadores. Para analizar este tema vamos a usar el plano de una porción circuital de la incubadora MEDIX, no me acuerdo del modelo, bueno, ya lo voy a ver, para contextualizar el práctico. La idea de este práctico es que se analice un circuito concreto, ya no es de diseño, sino es de análisis de un circuito concreto en función a sus hojas de datos, que es la actividad que tiene que hacer normalmente un técnico. O sea, se van a encontrar con circuitos, primero se van a encontrar con plaquetas, luego van a tener que recurrir a los circuitos de esos equipos y analizar esos circuitos a ver cómo funcionan las distintas partes que puedan tener algún problema o alguna avería. Entonces, esta clase lo que vamos a hacer es esa actividad, es decir, análisis del circuito, y como se van a dar cuenta, en muchos casos el análisis del circuito implica primero conocer qué son los componentes que tiene y luego analizar las hojas de datos de esos componentes. Y una vez que se analizó el componente y la hoja de datos de ese componente, entonces se puede deducir perfectamente cómo funciona ese circuito. Acá vamos a ir al práctico y acá les acabo de subir plano incubadora. Vamos a ir a ver material y vamos a abrir este archivo. Ahí tenemos el archivo. Lo podemos ver un poco mejor. Bueno, y este es entonces el archivo del manual de la incubadora y que va a ser el circuito con el cual vamos a trabajar y es el objeto de nuestro análisis. Es el mismo circuito que tienen en el trabajo práctico. En cuanto a las hojas de datos, vamos a ver que tenemos acá la hoja de datos de los dos circuitos integrados que más vamos a usar uno. Uno es el 4555 y otro es el 4066, que son los dos circuitos que vamos a trabajar acá y que ya les incluí muy amablemente la hoja de datos. Normalmente el trabajo va a ser que ustedes tienen que buscar las hojas de datos. Ya en el próximo trabajo práctico no les voy a dar las hojas de datos y ustedes las van a tener que buscar. Y en cuanto al trabajo práctico, lo vamos a abrir. ¿Dónde está? Vamos a abrir el trabajo práctico y vamos a empezar leyéndolo al trabajo práctico. Dice, analice el módulo incubadora, la porción circuital de adquisición de tensiones de habitáculo, piel del paciente, referencia de 40 grados y referencia de 25 grados. Preguntas. Primero, ¿qué es el CI 4555? Descríbalo, describa su tabla de verdad. La pregunta número 2 es, ¿qué es el CI 4066? Describa su modo de funcionamiento.
Tercero, cómo están conectados en el plano, describa la funcionalidad. Cuarto, qué codificación están recibiendo los 4066. 5, qué señales están procesando y de dónde provienen. 6, para qué está el CI 324 como fuente de corriente. 7, de dónde provienen las señales de control. Y 8, es la que se tiene que hacer en laboratorio, ensaye el 4066, que también se puede hacer con la UAR. Como vemos acá, no hay ninguna teoría ya, y lo que tienen que hacer es primero hacer el análisis. Esta porción de circuito es exactamente la misma que la que habría anteriormente, en donde pueden ver algunas partes principales de este circuito, y que una vez que conozcan cómo funciona el circuito, les va a resultar muy fácil para analizar. Tienen acá una señal P0 y una señal P1. Estas dos señales van a parar a estos componentes, a este y a este componente, que, a ver, le vamos a preguntar a alguien, a, a- no, a Daniela, ¿qué componentes son estos? ¿Está Daniela? Bueno, Álvarez, ¿qué componentes son estos? A ver, ahí me fijo, profe, en el de la computadora que no llego a ver bien. A ver, si te lo puedo ampliar. ¿Cómo se hace para ampliar esto? Pues parece un diodo el primero, profe, y el de atrás un transistor, no se llega a ver bien. Ajá, veamos. Abramos entonces el plano de incubadora y lo veamos un poco mejor. Ahí está. Ahí se ve un poco mejor. ¿Qué es este componente? Perdón, este componente que tenemos acá. A ver, incluso vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos ampliarlo. No sé qué, profe, que estamos indicando, es el C106. Sí, pero no sé si se llega a ver acá. A ver, Ocampo, ¿Es un optoacoplador? un optoacoplador. Es un 4N28. Es un optoacoplador justamente para separar las partes circuitales. ¿Correcto? Ah, bien, por eso tiene el diodo ese adentro. Exacto, este es el símbolo del optoacoplador. Ah, no se veía bien. Bueno, pero acá sí se ve bien. Se ve bien, bien Sí, clarito. ahora Además, sí. yo estoy viendo que dice 4N28. Bien. A continuación, nos tenemos que preguntar a dónde va ese 4N28. Ese 4N28 hay dos, van a parar a unas entradas A y B, A y B, de este integrado, que es el 4555. El 4555. ¿Mm? Y vemos que acá este
manda la señal a A y este manda la señal a B, pero a su vez A de acá sale en paralelo para acá y a su vez B sale en paralelo para acá. Quiere decir que las entradas A y B de ambos circuitos integrados, que en realidad es el mismo, es el 4555, ambas entradas reciben exactamente la misma señal. Y la diferencia está en las salidas. Observen que son las salidas Q0, Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Que es la patita 4, 5, 6 y 7. Y acá hay otro Q0, Q1, Q2 y Q3, que son las patitas 12, 11, 10 y 9. Y acá, aparentemente, todas las patitas se juntan, lo cual no es cierto. Acá va a aparecer el concepto de el VAS. Entonces, en vez de dibujar 4 liñitas, dibujamos una sola liñita que equivale a esas 4, y acá cuando llega al componente se va a dividir en las 4, o sea, no hace falta dibujar las 4 liñitas. Lo mismo va a pasar acá. Acá tenemos otro VAS y que se reparte acá en las 4 liñitas. O sea, podríamos haber dibujado las 4 líneas, pero dibujamos una sola línea que representa a las 4. ¿Estamos de acuerdo, Gonzalo? Sí, profe. O sea, lo que estamos diciendo acá es que esto, así, representa un VAS, que después lo vamos a usar bastante. ¿Mm? Ah, en el otro plano se ve bien las 4 líneas, profe. Ah, ¿en el otro plano están las 4 líneas? Perfecto, mejor. Sí, Este, sí, en el otro plano se ven las 4 líneas. a ver. Ven, acá efectivamente se ven las 4 líneas. Entonces queda claro que se puede dibujar con las 4 líneas o con una sola línea. Fíjense que estas 4 líneas van a parar a este circuito integrado y las otras 4 líneas van a parar a otro circuito integrado. ¿Mm? Sin embargo, si ustedes ven los símbolos de estos dos circuitos integrados, se van a dar cuenta que es el mismo. Y en cuanto al otro, a este, el 4555, parece ser que hay dos 4555, pero por el número de patitas parecería ser que es un solo 4555. Entonces tenemos que saber qué cuerno es el 4555 y qué es lo que procesa y qué es lo que habrá en estas salidas que van a parar a este otro integrado, que es el 4066. Fíjense que ahí dice 4066 y ahí también dice 4066. Entonces, sabemos ya qué es lo que pasa. De los 4066, vemos que está conectado el 4066, todas estas líneas están conectadas a esta línea, y por el contrario acá, cada una de ellas está conectada a una diferente. Mientras que en el otro 4066 llegan con líneas diferentes y todas se unen en una sola. Y esa sola avanza ya hacia la entrada positiva de un circuito con un amplificador operacional, y a la salida de ese amplificador operacional ya va hacia otro circuito con amplificador operacional, que a su vez su salida va a una serie de lugares. Va para acá y va a la entrada de este operacional
y va a la entrada de este circuito integrado que por ahora no lo vamos a trabajar, pero vemos que es un 4151. Entonces básicamente ese es el proceso que estamos teniendo. Entonces lo principal que tenemos que saber es para qué son el 4555 y para qué es el 4066. Para eso vamos a tener que analizar y leer las hojas de datos de estos dos integrados para ver de qué se trata. Entonces abrimos el 4555 y empezamos a leer. Dice, no sé si llegan a ver la pantalla. ¿Llegan a ver la pantalla o lo agrando? Sí, sí, se ve bien. Bueno, empecemos. CMOS Dual Binary to one of four decoder multiplexers. High voltage type 20 volts rating. CD4555 and 4555B are dual one of four decoders multiplexers. Each decoder has two select inputs, A and B, an enable input, E, and four mutually exclusive outputs. On the CD4555B, the outputs are high on select. On the CD4555B, the outputs are low on select. ¿Alguien entendió algo? Sí, sí No, entendieron, sí entendieron. más. Vamos a traducir de No, vuelta. Se han entendido. Fíjense, el CD4555B y el 4556B son dos de 1 a 4 decodificadores de multiplexadores. Cada decodificador tiene dos entradas de selección, A y B, y una entrada de habilitación E, y 4 salidas mutuamente exclusivas. En el 4555B, las salidas son altas cuando están seleccionadas, y el 4556B, las salidas están bajas cuando están seleccionadas. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Cuando la entrada enable, lo leo primero en inglés, porque esto es importante que se animen a leer en inglés. When the enable input is high, the outputs of the CD4555B remain low and the outputs of 4556B remain high regardless of the state of the select inputs A and B. 4555B y 4555 are similar to types MC, respectivamente. ¿Qué significa? Cuando la entrada de habilitación está en alto, las salidas permanecen bajo y las salidas del otro permanecen alto independientemente del estado de las patitas de selección A y B. Sigamos. The CD4555B and CD4556B types are supplied on 16 LED hermetic dual inline ceramic package F3A Surfix, 16 LED dual inline plastic package A Surfix, and esto no importa a nadie. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo este circuito integrado? Entonces ahora vamos a ver cómo se amplía la pantalla acá.
Vamos a tener que hacer... lo voy a descargar. ¿Cómo se descarga? Profe, pero Keynote lo subió el material, ¿no lo tiene en su Sí, computadora? en Tiene esta que poner computadora ahí no. abrir en la nueva. ¿Dónde dice para descargar? ¿Dónde está? En abrir en una ventana nueva y ya le va a dar las opciones para descargarlo, para Ah, hacer el bien, zoom. bien. Perfecto. Entonces, abrir en ventana. Perfecto. Entonces ahí. Si acá tengo lupa. Ah, no, tengo lupa acá. No necesito descargar. Vamos a ampliar la lupa. Y listo. Entonces vamos a analizarlo al circuito integrado este. ¿Y qué vemos en este circuito integrado? Para empezar, que es doble. ¿Sí? Lo cual nos dice que en realidad en el plano hemos estado usando un circuito integrado único. O sea, el mismo circuito integrado tiene 2 veces la misma función. ¿Y qué vemos de este circuito integrado? Que tiene las patitas A y la patita B y la patita enable. Y después está la patita A y la patita B y la enable del otro. O sea que tiene 2 iguales. Y a la salida tenemos 4 salidas. O sea que entran 2 entradas y salen 4 salidas. La salida Q0, la Q1, la Q2 y la Q3. Entonces, ¿qué notamos en esto? Notamos que en el circuito que nosotros tenemos, lo que estamos haciendo es que le llega a A del primero y a A del segundo una información. Y que le llega a B del primero y a B del segundo la misma información. ¿Mm? O sea que ambos a la salida van a tener que producir salidas iguales. O sea, si acá tenemos un 1 y acá tenemos un 0, las salidas que tengamos acá tendrán que ser iguales. Y lo que hace este circuito es una codificación. ¿Y qué va a hacer? Va a ser una codificación de 2 bits a una codificación de 4 bits. Entonces, por eso es que estamos hablando de nuestro primer codificador. ¿Sí? ¿Cuántas veces va a ingresar Pérez Fernando? Bueno, entonces por eso, ¿qué quieren en la sala de espera? Por eso es que dice acá en inglés que es un decodificador, demultiplexador, doble y de 1 a 4. ¿Sí? Y que cada decodificador tiene 2 entradas de selección, la A y la B, y una entrada de habilitación que es la patita de enable. ¿Sí? Y tiene 4 salidas. Entonces, ahora ya podemos entender. Y lo que nos falta entender de este circuito, entonces, es cómo funciona. O sea, cuál es el tipo de codificación que hace. O sea, si nosotros le metemos un 1 y un 0, lo que necesitamos saber es qué es lo que hace este circuito. Entonces leemos el resto de la hoja de datos y vemos si hay algo que nos sirve. Dice, Profe, features. Sí, te escucho. ¿no sería una salida de 8 bits si tendríamos No, es que son por 2 de cada uno 4. 4? Sí, pero como son 2 circuitos integrados diferentes, o sea, hay uno y otro, se los usa no como una salida de 8 bits, sino como 2 de 4. Porque es como que es un doble circuito, es como si en un solo paquete han metido dos integrados iguales. O sea, serían independientes, digamos, por así decirlo. Independientes, sí. Bueno, vemos las hojas de datos acá, vemos las corrientes, las tensiones, y todo esto no nos dice absolutamente nada de cómo funciona.
pero ya tenemos idea que algo está haciendo, porque es un codificador. ¿Sí? Entonces, acá vemos el circuito. Vemos que es un circuito con puertas, no tan simple, pero tampoco tan complicado. Y llegamos a lo que realmente nos interesa. ¿Y qué es lo que realmente nos interesa? La tabla de verdad. True es en inglés verdad y table es tabla. ¿Sí? Entonces, acá aparece, ya nos vamos a quedar sin tiempo, así que después seguimos, nos aparece que la X significa don't care. Don't care significa no me importa. Logic 1 es high y logic 0 es low. Entonces, ya tenemos ver. Y vemos que tenemos que referirnos a la del 4555B. Porque no estamos trabajando con el 4556, sino con el 4555. Vamos a ver que hay una patita que es la de habilitación, ¿sí? Y nos dice que si la patita de habilitación está en 1, no nos importa cómo estén las entradas A y B, que la salida va a ser 0000. O sea, si la patita esta, la patita de enable, está en 1, ya sabemos que todo va a ser 00 y después en el próximo video vamos a ver cuáles son las otras patitas involucradas. En unos minutos. Profe, esa X hace referencia a que no le interesa A don't care. en qué valor está, digamos. Exacto. Don't care es no me importa. Ah, bien, bien. Bien. O sea, eso sería ya una condición, digamos. Exacto.